Hermanos, ¿qué pueden contestar a esta pregunta? ¿Ya eres salvo? Estamos teniendo la bendición de compartir en casa de la familia del hermano Javier y de la hermana Alicia, al aire libre, estamos compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Normalmente vemos como que a veces es pérdida de tiempo, porque la gente está encerrada en sus casas, porque los que vamos normalmente se supone que ya somos cristianos, ¿verdad? Y entonces siempre queda un poquito de duda, siempre queda un poquito de pregunta, ¿qué es lo que está pasando con todo el trabajo que hacemos? Ahora, más adelantito también vamos a tener una parte donde primeramente Dios, vamos a estar compartiendo cómo, o vamos a estar enseñando cómo podemos compartir el evangelio en diferentes maneras, ¿verdad? Lo hacemos muy normal. Ustedes ven al pastor José, ven al pastor Pablo, normalmente nos ponemos enfrente del grupo de personas y parece que estamos predicando. Y claro, es lo que estamos predicando y compartiendo el evangelio del Señor Jesús. Pero cuando se trata en una manera personal, hay diferentes métodos y hay diferentes maneras. Pero sabe que una de las cosas que hacemos los cristianos de muchas edades es que normalmente preguntamos eso. Le preguntamos a la gente, ¿ya eres salvo? Y la gente dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y si nosotros decimos, es que necesitas a Jesucristo para ser salvo. Y quizás, no digo que nos falla, más bien nos hace falta aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de salvación. Porque miren, aquí abajito no lo alcanzan a leer, pero la Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué queremos hablar con salvación? No sé, aquí está Salma y si yo le preguntara, tal vez no sabría responder qué significa ser salvo. Porque normalmente en nuestro diario vivir, desde que estamos pequeños en nuestra cultura, siempre hemos crecido con la palabra superhéroes, ¿verdad? Vino la pandemia y se habló de los héroes de nuestras ciudades. Vino la pandemia y se hablaba también de otros superhéroes. Y luego a veces hasta mal usamos las palabras. Miren, por ejemplo, déjeme más o menos contarles rápido. Hubo el huracán Katrina que también trajo mucha destrucción aquí en Estados Unidos. Y por ahí narran la historia de unos niños que perdieron a sus papás, un niño y una niña, pero que los dos se quedaron como abrazados y esperando a que pasara todo y lamentablemente perdieron a sus papás, como les decía, pero los niños se salvaron. Y luego la gente les aplaude, son héroes. Pero realmente no hicieron nada por la demás gente. No lo digo en mal. Lo que quiero decir es que la palabra héroe se está mal usando. Normalmente héroe es una persona que tiene poquito mayor capacidad que la nuestra o que a lo mejor tiene la misma capacidad de nosotros, pero que hace algo para rescatar a alguien o para librar a alguien de un accidente o para socorrer a alguien en un momento difícil. Bueno, ¿a qué se referirá el Señor Jesús o más bien el apóstol Pablo por el Espíritu cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Así que me gustaría que antes de hablar cómo podemos decirle a la gente cómo ser salvos, nosotros como iglesia podamos recordar y aprender qué significa ser salvo. Así que vamos a nuestra primer gráfica, por favor. Mire, cuando hablamos de ser salvo, no quería hablar tanto de esto y no quisiera como que tardáramos en buscar algunos versículos, pero mire, del lado izquierdo, cuando hablamos de ser salvos, tenemos que hablar de esta palabra que se llama condenación, ¿verdad? Yo no puedo decirle a la gente, o más bien para decirle a la gente que necesita ser salvo, tengo que explicarle a la gente que hay una condenación. A la gente no le gusta escuchar condenación. A la iglesia cristiana no le gusta escuchar hoy en día hablar de pecado y hablar de condenación. Pero si se da cuenta, cuando no hablamos de condenación, entonces le estamos quitando al Señor Jesucristo la gloria del verdadero superhéroe que es. Porque si yo le digo a la gente, mire, lea esto y lo invitamos a la iglesia, está bien bonito, ¿sabe? De verdad, no le miento, casi hasta puedo decir, le juro para que me entienda, que usted visita la mayoría de iglesias medianas y grandes, incluso algunas pequeñas,
y se va a encontrar con mucha gente que está dentro de la iglesia y todavía no saben acerca de la salvación y de la condenación. Van a la iglesia porque se regalan despensas, van a la iglesia porque hay un buen orden de culto, no lo digo solamente para que me entienda, un buen show ahí, música, luces que prenden y apagan, un ambiente juvenil donde todos bailan. Oh, esta iglesia sí está prendida, pero la mayoría de ellos, de verdad, créanme, porque soy pastor, conozco otros pastores, porque ya también somos viejos en el evangelio, la mayoría de ellos todavía va rumbo a la condenación. Y algunas veces hablar de la condenación, ahorita lo vamos a leer, tiene que ver con el pecado. Y a la iglesia no le gusta hablar del pecado porque la gente se ofende. Déjeme poner algunos ejemplos solamente para que usted me entienda. Por ejemplo, si le decimos a la gente, tu vicio realmente es un pecado. Y como iglesia te lo recordamos para que abandones tu vicio. Rápido la gente va a decir, ¿quiénes son ellos para juzgarme? No, es que estás viviendo mal en tu familia por esto y por esto, y a lo mejor engañas a tu esposo o a tu esposa, o a lo mejor eres un mal padre y tú eres un mal hijo. Realmente la Biblia dice que si no obedeces a tus padres, entonces, pero la gente va a decir, no, esta iglesia es muy, y normalmente dicen que avientan piedras. Y sabe que a mí, aún en estos días, 2020, 2021, hay gente cercana a nosotros que a veces dice, nos gustaría escuchar como más palabra de ánimo, que nos digan, iglesia, tú puedes, hermano, tú échale ganas, tú ve para adelante, esfuérzate. Y claro, de hecho, la mayoría se acuerda de versículos como la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Ese es el tipo de palabra que nos gusta escuchar. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y sabes que todos esos versículos están guardados para la gente. Nos regresamos, una, para la gente que ya es salva y que ya tiene a Jesucristo en su corazón. Y la gente que no tiene a Cristo en su corazón y no es salva, aunque escuche la radio, aunque vea la televisión, aunque escuche música cristiana, aunque se aprenda versículos de memoria, pues esa palabra no es para ellos y no les toca la bendición a ellos. Y lo digo, ya suena diferente, ¿verdad? Lo digo con respeto, pero quiero que comprendan. Es como si yo dijera, aquí tengo para mi familia, hoy gané $500. Y yo le puedo decir al niño de enfrente, ráscale a la lotería, tú puedes, pero estos $500 no son para ti, son para ella. Y cuando el Padre Celestial dice, aquí está la palabra, el pastor José hablaba, hay más de 3,000 promesas. No, esas promesas no son para la gente que llena las bancas de la iglesia. Esas promesas son para los hijos e hijas de Dios. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entre la salvación y la no salvación. Entonces, cuando hablamos de esta palabra de superhéroe que le enseñamos a los niños, quiere decir, ahora sí nos vamos a la 2 otra vez, quiere decir que hay una condenación y que aunque no nos gusta hablar de condenación, tenemos que hablarlo. Si la hermana Di con mucho respeto me deja usar su testimonio de gratitud, cuando le dijeron al esposo de su hermana, a su cuñado, tú tienes cáncer, esa es la condenación. Pero si no le digo que está enfermo de cáncer, no le puedo hablar de la salvación. Hay una cura, se llama tratamiento, se llama radiación, se llama unas inyecciones que te van a dejar todo débil, o se te va a caer el pelo, o vas a perder esto, lo otro, aquello. Pero es posible que te salves de esa condenación llamada cáncer. De otra manera, la medicina no sirve. Por eso cuando en las iglesias presentamos a un Cristo Jesús y a veces lo ponemos muy pintado, Jesús es amor, Jesús es perdón, ven a Cristo, pero ven a Cristo ¿para qué? Necesito decirle a la gente, si no vienes a Cristo, estás en condenación. Y si vienes a la iglesia y dices, yo soy cristiano, desde chiquitos, tienes que venir a Cristo para escapar de la condenación. A eso no espanten a los. ¿Sabe que vino un tiempo en el que decían, la iglesia cristiana nada más habla del infierno, del pecado y de la condenación, porque espantan a la gente y entonces la gente corre a las iglesias? No, más bien, si no hablamos del problema, ¿para qué le sirve a la gente la solución? ¿Verdad? Y por eso muchos de los grupos modernos, cuando decimos, estos movimientos traen estos pecados, tenemos que decir, es que la iglesia, ¿qué es? ¿Quién es la iglesia?
para decirle al mundo cómo vivir. No, la iglesia no está diciendo cómo el mundo debe vivir. La iglesia está diciendo solamente una llamada de alerta, cuidado, hay una condenación. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos en Juan 3, para los que toman anotes. Estos 3 versículos son de Juan 3, solamente para que hablemos un poquito de la condenación. Versículo 16, si lo alcanzan a leer, todos lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una buena noticia. Habla de amor, habla que Dios el Padre nos dio a su Hijo para que creamos en el Hijo y para que el resultado sea vida eterna. Luego el 18 ya profundiza un poquito más y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya va cambiando, ¿verdad? Y luego 19 le complementa y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, ¿verdad? Y partimos, vea cómo parte Juan 3 desde una manera de hablar de amor, y la gente quiere escuchar de amor, y la gente quiere escuchar, Dios te acepta como eres. Y ha escuchado ese mensaje, Dios te acepta como eres. No, no es cierto. Dios te está exigiendo y te está pidiendo que abandones tu manera de vivir, que no ames más las tinieblas, porque de ahí viene la condenación. Pero ¿a poco no escuchamos? Y se oye bien bonito, pecador, tú que nos escuchas, Dios te ama como tú eres. No, no es cierto. Dios te amó y envió a Jesús, pero el que no cree en Jesús en la manera correcta, tiene condenación. Y esa condenación viene, vamos a verlo del lado derecho. En el versículo 16 aprendemos que la condenación es el resultado de ¿qué, hermanos? De no creer y perderse sin Cristo. Ese es el resultado. Versículo 16 nos habla del amor de Dios, nos habla que el camino es Jesucristo, nos invita a creer en Él y nos dice que el resultado es tener vida eterna. Pero entre líneas nos dice, pero el que no cree se va a perder, ¿verdad? Usted, yo, bueno, ahora tenemos los GPS, pero hace mucho tiempo me tocaba acompañar a otros pastores. Nos vamos a ir hasta, digamos, Midland, y vamos a ir a una iglesia que está por acá, una reunión de pastores, y uno iba con los mapas que extendía uno. Yo es como, híjole, creo ya nos perdimos. Párate en la gasolinería que sigue y pide. Oh, ya te perdiste, tienes que irte hasta allá y regresarte y luego dar vuelta en esta acá. Y a veces uno dice, vente con el mapa. Cuando uno ya no sigue las instrucciones, uno se va a perder. La gente que no acepta el plan de Dios, de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo y creer en Jesucristo tal como el Padre lo dice, entonces se va a perder. Y entonces ahí comienza el problema. Pero acuérdese de esas palabras, no creer es perderse sin Cristo, aunque estén dentro de un templo cristiano. Versículo 18 nos dice acá del lado derecho que es el resultado de no creer en Cristo conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? El que en él cree no va a poder recibir condenación. El que cree en Cristo no va a poder recibir condenación. Por eso cuando alguna gente dice, a ver, ¿se podrá perder la salvación? Perdóname, el que cree en Cristo no puede ser condenado. Pero luego aclara rápido, en una manera, así se dice en español, tajante, como cuchillo que corta filoso la naranja. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahorita vamos a hablar de qué es la condenación. Versículo 3:19 dice, y esta es la condenación, y el lado derecho nos ayuda a recordar que es el resultado de escoger o preferir las tinieblas en lugar de venir a Cristo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A ver, aquí está Cristo, vamos corriendo a Cristo. Ustedes deben de vivir así, no robas, no robes, no hagas esto, no cometes adulterio, no así. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí está el joven rico, y ahí están los fariseos, y ahí están los saduceos. No, mejor no, vámonos. Uno alimentó a 3,000, a 5,000,
Y no, ustedes nada más me siguen por la comida, síganme por la palabra que les doy. No, olvídense, vamos a darnos media vuelta. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y el mismo versículo nos dice, porque sus obras eran malas. Y a poco no, lo vemos. Salimos a predicar. Sí, es que yo ya creo en Dios y eso, yo tengo mi religión, pero es que mire que no, ahorita no, gracias. Y después vemos el estilo de vida de las personas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vamos a la siguiente. ¿En qué consiste la condenación? Sería la pregunta. Si hablamos de salvación, decimos, estamos hablando de salvación porque hay una condenación. Y si hay una condenación, ¿qué significa estar condenados? 5 cositas que quisiera que aprendiéramos el día de hoy. Número 1, ¿cómo dice? Perdición. Número 2. Número 3. 4 y 5. O sea, eso es lo que la gente debería de estar aprendiendo en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que no, la iglesia debería de estar predicando a la gente de afuera, pero la gente de afuera luego de veras se ofende. Imagínese decirle a la gente, estás perdido. Es casi como decirle, eres un ignorante. O sea, Cristo ya vino, Él es la luz. ¿Y a poco no? A nosotros que ya nos ha sido regalado el don de la salvación por el Espíritu Santo, se nos hace bien fácil como, o sea, Cristo vino, murió por mis pecados, me dio vida eterna. Tengo que abandonar el pecado y digo, sí, yo sí quiero irme al cielo. ¡Qué fácil! Pero hay gente que dice, no, es que mira, el placer, el pecado, el mundo, y cada vez es un pasito hacia afuera, la familia, los negocios, el dinero, la fama, el poder, amaron más las tinieblas que están perdidos, ¿verdad? Luego, fíjese, número 2, ahorita vamos a ver versículos y voy a poner otros ejemplos, pero bajo el dominio del diablo. La gente necesita saber y nosotros necesitamos enseñarle que si no creen correctamente, están bajo la condenación. ¿Y qué es condenación? Que están bajo el dominio del diablo. Ya es diferente, ¿verdad? Mire, usted lo entiende bastante bien. Lo puedo hacer como yo quiera porque yo tengo el poder y tengo el dominio sobre esa cosa. Número 3, están bajo esclavitud al pecado. Esclavitud al pecado. Quiere decir que aunque yo quiero zafarme del pecado, no puedo. Y no puedo porque necesito salvación. Y no puedo porque estoy bajo condenación. 4. Ahí viene lo más peligroso. Si sigo en el 1, 2 y 3, el 4, perdón, sí, es expuesto al juicio eterno. Donde en el día del gran trono blanco, aunque la gente no le guste escuchar, realmente Dios es juez de vivos y muertos. Y llegará el día en el que el mundo acabará, en que la vida como la conocemos se terminará y estaremos delante de Dios, como dice Apocalipsis, vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono y hasta los pueblos huyen porque ahí viene el juicio. Pues están expuestos al juicio, pero después del juicio, los que viven bajo condenación, 5, están rumbo al infierno por la eternidad. Y entonces es peligroso, ¿verdad? Vamos a ver los versículos. ¿En qué consiste la condenación? Número 1, perdición. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Éntrenle, pero éntrale por la puerta pequeña, la puerta que te cuesta trabajo. La gente que dice, yo no voy a la iglesia porque me cuesta trabajo, de eso se trata, que te cueste trabajo, porque allá afuera es bien fácil vender droga, comprar droga, allá afuera es bien fácil engañar al esposo, engañar a la esposa, allá afuera es bien fácil andar en una ganga, allá afuera es bien fácil ser aceptado por el mundo mientras yo viva como el mundo. Pero cuando el Señor me llama, éntrale por la puerta que es angosta. Señores, que me van a criticar.
Señor, es que ya no voy a disfrutar estos placeres. Señor, es que me voy a perder el programa de televisión. Señor, es que la familia me va a rechazar o se va a burlar de mí. Señor, es que voy a perder amistades. Señor, es que a lo mejor hasta pierdo negocios por honrarte en tu día. Señor, es que a lo mejor hasta voy a perder amistades o juegos de fútbol porque, ay, este Señor, dice el Señor, los que entran por la puerta ancha van rumbo a la perdición. Lo triste es que muchos son los que entran por ella, muchos. Y bueno, creo que ustedes son ya conocedores, lo entienden muy bien. Eso necesitamos enseñarle a la gente. Tú necesitas salvación porque estás perdido sin Cristo. Estás viviendo conforme al pensamiento del mundo, conforme a los placeres. Y ya cuando decimos la palabra placer del mundo, nos referimos a todo. Pecado, riqueza, fama, poder, familia, amistades, mundo, todo lo que pueda haber, todo eso entra ahorita dentro de mi ejemplo de placeres. Y la puerta es extensa. Y mire qué extensa es la puerta, a ver si me entiendes. Si yo viniera y le dijera al pastor José, ¿cuál sería tu pecado que te agarra? Hermana, di cuál sería su pecado. Hermano Daniel, hermana Arsocorro, hermana Michelle, hermana, como que quizás todos tendríamos un pecado diferente, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo es ancho el camino? Y eso somos buenas personas. Si nos fuéramos a unos barrios donde hay gangas, ¿cuál sería? No, para mí el con la nariz, no para mí las mujeres, el placer, no para mí o sea, el placer, el pecado es abundante. La puerta que lleva a la perdición es amplia, pero cuando vienes a Cristo dices, renuncia a tu vida, ven y sígueme, porque el que quiere salvar su vida, tiene que aceptar la mía y si no, de nada le sirve ganar el mundo si al final pierde su alma, dijo el Señor Jesús. Entonces, la condenación en primer lugar, es una perdición en práctica, en fe y en relación con Dios desde que estamos aquí en la tierra. Número 2, vamos a la que sigue. Estar bajo el dominio del diablo. Mire lo que dice la Biblia en estos dos versículos. Primera de Juan 5:19 dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y luego, segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora, si le presta atención al segundo versículo, que está repitiendo lo del primero, salud, es el mundo entero está bajo el maligno. Le voy a poner un ejemplo. Imagino que todos en nuestra, ¿cómo pudiéramos decir? En nuestras familias, todos, yo creo, a ver, espero equivocarme, pero tómeme el ejemplo en una manera buena. Todos en nuestras familias tuvimos una hermana o una sobrina o una tía, no sé, una mujer pues, pero jovencita que andaba con un joven malo, ¿verdad? Y los papás y la familia, no te conviene, hija. Mira, es un drogadicto, mira, es esto, así, y la hija, pero es que yo lo quiero, es que me trata muy bien, es que es muy fuerte, es muy, o sea, la mujer, la jovencita pudiera describir, y cuando la jovencita va con el novio le dice, sí, nos quieren separar, pero tú no te dejes, hay que luchar por nuestro amor, y la manipula a tal manera que la jovencita siempre va a escoger al novio en lugar de la familia. La familia en este caso representaría la puerta estrecha, el joven representa el diablo que está manipulando el pensamiento de la jovencita. ¿Y a poco no? Mire, en los cuales el diablo, o sea, el Dios de este siglo, está cegando el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no les llegue. Y ahí usted sale y dice, arrepiéntete de tus pecados, y el mundo dice, no, no quiero arrepentirme. Es más, ni veo la luz. Está cegando el entendimiento. Ahora, bueno, creo que el Espíritu Santo quiere recordarnos esto porque en nuestra casa tenemos hijos, hijas, porque en nuestra casa tenemos familiares,
usted los invita a la iglesia, usted los invita a orar, usted los invita a, ven a Cristo, y normalmente es como, yo sé que nosotros pensamos, es que son jóvenes, pues es lo normal, ahorita el mundo les atrae. No es el mundo. El Dios de este siglo está cerrándoles el entendimiento para que no vengan a la luz de Cristo. Ahí es a donde está la preocupación de los pastores, y ahí debería de estar la preocupación de los papás y de los abuelos. Señor, salva a mi hijo porque está bajo el dominio del diablo. Ahorita por alguna razón tú lo estás permitiendo, pero después lo veremos. Pero tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que mi casa sea salva. Señor, rompe este dominio del diablo. Señor, que el mundo entero puede estar bajo el maligno, pero mis hijos y mis hijas no. Es una batalla espiritual. Señor, mi hermano, Señor, mi hermana, Señor, mi tío, Señor, mi pariente, mi familiar, Señor, a lo mejor hasta amigos. Señor, mis amigos, cuánto amo a mis amigos. Fuimos los mejores en la escuela, pero el Dios de este siglo no los deja venir a la luz. Rompe ese yugo, Señor. Eso es la salvación. Que Dios venga con su Espíritu Santo a romper el dominio del diablo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino para deshacer y destruir las obras del diablo. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Nosotros lo entendemos. La gente de allá afuera no. Necesitamos predicar el evangelio. Esa es la razón por la que salimos a predicar el evangelio. Romper el yugo del diablo. Número 3. Además de eso, son esclavos al pecado. La condenación en parte es estar esclavizados al pecado. No solamente es vivir y caminar perdidos, no solamente es estar bajo la manipulación del diablo, pero ya en una manera natural hay una esclavitud al pecado. Tito 3:3 dice así, ayúdeme a leerlo, porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, ¿me deja sacar el diccionario de la Biblia? Mire, qué rápido. Insensatos. La palabra insensatos, con todo respeto, quiere decir sin sesos, tontos. Ahora, con todo respeto para la gente que no es cristiana, no entienden que Cristo les ama y les ofrece el cielo y prefieren condenarse. ¿No son tontos? Pero así vivíamos. Y luego rebeldes porque Dios nos llama con su amor y su Espíritu Santo y nos seguimos rebelando. No, no quiero. Este pecado está más chido. Esta vida está así. Es mi vida. Nadie se meta. Extraviados porque andamos perdidos, ¿verdad? Andamos perdidos. Dígalo, sino que nuestros jóvenes, y ahora lo digo yo como papá, nuestros jóvenes andan perdidos. No conocen bien la familia. Normalmente ya no quieren nada con la familia, y como dice la Biblia, y un tiempo nosotros fuimos así, ¿verdad? Los jóvenes aquí preferíamos los amigos en lugar de nuestros padres. Preferíamos andar ayudando la casa de los amigos que estar ayudando a nuestros padres, porque éramos extraviados, pero además dice, esclavos de concupiscencias, cosas pecaminosas y deleites diversos. Ay, es que de verdad no puedo, hay gente que dice, de verdad no puedo dejar de decir malas razones, pastor. Hay que examinarnos, a lo mejor todavía vivimos bajo condenación. Ay, es que todavía no puedo dejar de mirar pornografía. A lo mejor hay una esclavitud, una atadura ahí. Y luego dice, viviendo en malicia y envidia. Aquí, si me dejan usar estos ejemplos, mire, aborrecibles y aborreciéndonos. Con todo respeto, ¿cómo somos los esposos? ¿No somos aborrecibles a veces? Y nos aborrecemos porque nos molestamos unos a otros, nos clavamos, sí, ya me la hiciste, ahorita me la vas a pagar. O sea, y ahora en día dicen las redes sociales, tengo una familia tóxica. No, estás en esclavitud del pecado y vives como una persona aborrecible. Y luego nos aborrecemos los unos a los otros. Número 4, después de vivir bajo la esclavitud del pecado, la condenación también es estar expuestos al juicio eterno, expuestos al juicio eterno.
Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Apocalipsis 21:8, mire, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si tuviéramos más pantalla, ¿se acuerdan las palabras del Señor Jesús que dijo, porque el que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre? O sea, es condenación, es estar expuestos al juicio. Y la gente y los cristianos, las iglesias, a veces no queremos creer en el juicio de Dios, pero ciertamente el juicio de Dios viene al mundo, a la tierra, a la humanidad, a causa del pecado y de todo lo que vimos. Condenación es estar perdidos, condenación es estar bajo el dominio del diablo, condenación es ser esclavos del pecado, y todo eso nos conduce, en cuarto lugar, al juicio de Dios. Nos faltaría tiempo, pero ya lo hemos mencionado. El mismo Apocalipsis 21 dice, vi a todos. En el versículo 1 dice, vi a todos los que existieron, y hasta menciona edades grandes, adultos y niños, para no decir que, ¿a poco Dios va a condenar a los niños? Los niños, qué malo hizo. Yo vi a los adultos y a los niños, grandes y pequeños, delante del trono. Ay, de verdad Dios mandará. Dios tiene a sus escogidos, a sus salvos. Dios ama a los niños, pero mire, por eso es nuestra tarea como papás, como dice Proverbios, instrúyelos en el camino, instrúyelos. Te va a costar un trabajo, pero, y por eso dice, los cobardes, los que no sacan la casta por el evangelio y la fe en Jesucristo. Y después algunos que hasta son incrédulos, los abominables, como veíamos anteriormente, que son aborrecibles y se aborrecen unos a otros, viven en malicia, etcétera, y homicidas. Y la palabra fornicarios, todos los que practican un sexo fuera del plan de Dios. Ya no tiene que ver si son casados o no casados. La palabra fornicarios quiere decir sexo fuera del plan de Dios. El plan de Dios es entre hombre y mujer. El plan de Dios es entre casado y su esposa, o su esposa y su esposo. Y luego hechiceros. Ya casi no hay hechiceros en nuestro día, ¿verdad? No. Ahí en Facebook sale hazle clic para que veas de acuerdo a tu fecha, o sea, tu mes, cuál es tu color de la suerte. Y ahí está la gente. Oye, el mío es el morado. Eso es hechicería. Sobre todo porque lo creen. Si fuera como juego, a ver, vamos a jugar aquí, como a veces decimos entre los jóvenes cuando venían, vamos a jugar baraja, pero no baraja como afuera, sino la misma baraja. Vamos a jugar el juego de la cuchara, o vamos a jugar pares, o es un juego como, pero ya hacerle caso y hasta estar buscando, a ver qué dice ahora ya Walter Mercado, creo que se murió, ¿verdad? ¿No lo conocieron a Walter Mercado? Sí. Ya poco no se hacía famoso. Ahora ya hasta en las esquinas tienen por $27 te leemos las cartas. Voy a ir al correo, se las traigo, las abro y me las lee, pues mejor le digo a mi esposa que me las lee. Los idólatras. Y luego fíjese qué curioso. Y todos, híjole, ¿alguien dice mentiras aquí? Pero ¿sabe a qué se refiere mentirosos? Hablando del evangelio, los que esconden la verdad del evangelio y dicen, no es cierto, no hay infierno. Testigos de Jehová, mormón. No es cierto, no hay condenación, y todas las otras religiones que hablan de, no, puro amor. No, tendrán su parte que en el lago, tendrán su parte. Ese va a ser su pago. Esa es la muerte segunda, porque aquí me morí, ya la libré. No, allá, si no aceptaste a Cristo, allá te espera condenación, juicio, y luego lo que viene, nos ayudas, hermana Natalie, lo que viene, el infierno. No, el infierno no existe. La Biblia dice, van a ir rumbo al infierno. Antes de que leamos los versículos, déjeme le digo que en la Biblia hay dos palabras que se refieren al infierno. Una palabra se llama Seol, otra se llama Hades, otra se llama el Gehenna. Y ahí muchas religiones se dan de topes.
Oh, es que no existe, porque esta palabra nada más lo que quiere decir es sepulcro. O es que no existe el infierno, porque aquí nada más lo que quiere decir es la muerte física. No, es que esta palabra nada más Mire, vamos a leer, y son palabras del Señor Jesús. Primero el de aquí abajo, el 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado. Ahí está hablando de un lugar, ¿verdad? Está hablando de un lugar donde dice que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Aún el diablo recibió castigo y condenación por su pecado, y para él Dios preparó un fuego eterno y está siendo reservado para ese día donde el Señor finalmente, el diablo ya está encadenado, el diablo ya está ahí sufriendo, pero Dios le permite manejar y moverse todavía aquí en el mundo, porque Él tiene un plan y su propósito, y no lo entendemos. Pero el domingo veíamos, pero fue culpa del hombre, porque por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte nos arrastró a todos porque todos pecamos, Romanos 5:2. Pero mire, es que no hay infierno, se refiere, no, aquí la Biblia, y son palabras directas del Señor Jesús, donde no está dando una parábola, donde no está hablando así con una historia, sino está diciendo: aquí los que creyeron van a ir a la derecha, vengan benditos de mi Padre, al reino que, cuando dice, nos vamos a ir al cielo, aquí la Biblia dice, vengan, entren al gozo de su Señor. ¿Mm? Y a los que no, váyanse a la izquierda, malditos, o sea, maldición, condenación, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ese lugar reservado para el diablo, ahí es a donde los que no creen en el Señor Jesucristo habrán de pasar la eternidad. Pero después el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo también, segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para cuando dicen, no, no hay infierno, mira, aquí dice que las almas que serán juzgadas y no son salvas, van a sufrir pena, o sea, un castigo de perdición eterna. ¿Y dónde la van a pasar? Fuera de la presencia del Señor y lejos de la gloria de su poder. O sea, a ver si me entiende, esto es el cielo. Tú no creíste en el Señor, tú vas a estar en eterna condenación, lejos de la presencia. ¿Y dónde es? El Señor Jesús dice, y por eso el Señor Jesús decía, si tu ojo izquierdo, yo estoy apuntando al izquierdo, si tu ojo izquierdo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al cielo así, con un solo ojo, que pasar la eternidad quemándote en el lago de fuego. Y luego dice, no, no es cierto. El Señor Jesucristo también dice, donde la orina, no, perdón, Jesús dice, donde el fuego nunca se acabará y donde el gusano que muerde y come jamás será extinguido. Es un lugar de tormento eterno. Nuestros hijos, nuestros familiares que no son creyentes, están expuestos a la condenación, al infierno, al juicio de Dios. Nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, como lo dije, aún los amigos a quienes amamos, pueden estar expuestos a esto. Es nuestra responsabilidad como iglesia predicar el evangelio del Señor Jesucristo y advertirles. Y como lo veíamos, están bajo el yugo de Satanás, pues hay que decirle, Señor, el único que puede romper ese yugo eres tú. Comiénzalo aquí, mira, Señor, que no crezca en el mundo. Comiénzalo aquí en una, ay, ellos que van a saber. No, Señor, que no crezcan estando con el entendimiento cerrado, sino que el Espíritu de Dios venga y alumbre el entendimiento para que crean. Señor, ya en México, ¿se acuerdan que yo les he dicho en México? Decimos, genio y figura hasta la sepultura. Ya es viejo, ya no va a quitar la maña. No, hay un poder que se llama el Espíritu Santo de Dios. Él con su poder puede venir a transformar carácter, mente. Es lo que necesitamos. Y el Señor quiere usarnos para libertad. Por eso, ¿se acuerdan cuando nuestro versículo, después lo vamos a pegar, parte de la visión y la misión que Dios nos dio como iglesia es, tú vas a ser, déjeme se lo traduzco, tú vas a ser el medio de salvación
para muchas personas, hasta lo último de la tierra. Y no es que nosotros los salvemos, es que nosotros somos los portadores de este mensaje. Hay salvación en Cristo. ¿Salvación? ¿Qué se refieren con salvación? Que escapes de la condenación, que escapes del yugo del diablo, que escapes del juicio eterno, que escapes de irte al infierno y que tengas en Cristo una nueva criatura, ¿verdad? Y que puedas... Vamos a orar. Te invito a que cierres sus ojos. Vamos a orar por la salvación de nuestros familiares. Vamos a orar por la salvación de los hermanos que vienen a nuestra iglesia. Padre nuestro, en esta noche, confiando en ti y creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, sabemos que Él pagó en la cruz del Calvario por los pecados de muchos y que nos escogiste desde antes de la fundación para ser llamados tus hijos y para escapar de la condenación. Y tú, en una manera personal y directa, con tu Espíritu Santo, viniste a darnos fe para creer. Gracias, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y como hijos somos salvos por la fe en Jesucristo. Es el mejor de los regalos que nos has dado, Señor. Soy salvo en Cristo. Soy salvo en Cristo. Pero quiero que mi esposa sea salva junto conmigo. Y queremos que nuestras hijas sean salvas junto con nosotros. Y queremos que nuestro hijo sea salvo junto con toda la familia. Y así oramos por los niños de nuestra iglesia. Y oramos por los intermedios de nuestra iglesia Betel. Y oramos por los jóvenes. Algunos todavía están en el paso. Otros están fuera del paso, como Aram, como Alejandra, como Alondra. Señor, pero aquí tenemos todavía a Güero y tenemos a Alexi, tenemos a Pancho y a Diana, a los hijos de Abril o a los hijos de Laura. Señor, tenemos a Romanti. Queremos que con tu Espíritu Santo rompas el yugo del diablo, Señor, que rompas esa cadena de esclavitud al pecado, que con tu Espíritu Santo quites la venda de sus ojos y que ya no permitas que el diablo les estorbe para que crean. Mejor resplandece con la luz de Cristo en el corazón de ellos, para que toda nuestra familia sea salva. Nosotros queremos confiar en esa promesa de que podemos creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos con nuestra casa, pero sabemos, Señor, que la salvación te pertenece a ti. Trae salvación a mi pareja, trae salvación a nuestros hijos, trae salvación a nuestras amistades, trae salvación a nuestros otros familiares, trae salvación a toda la gente que ha venido a esta iglesia y que en alguna manera nos preguntamos por qué no quieren venir. Pero ahora entendemos que el diablo les cega el entendimiento y ahora entendemos que están esclavizados al pecado y por eso no quieren ni pueden dejar los apegos del mundo. Pero Señor, también creemos que hay un Jesucristo que pagó el precio de salvación y que se levantó victorioso de entre los muertos, y creemos en el Espíritu Santo que nos aplica la obra redentora de Jesucristo y que es más que poderoso para destruir las obras del diablo. Y por eso invocamos tu presencia para que traiga salvación a toda nuestra casa Betel, desde la fila de allá atrás hasta aquí adelante, Señor, y los podemos nombrar uno por uno, pero tú los conoces. Trae salvación, Señor, trae salvación y permite que mientras salimos a predicar públicamente en las casas y después lo vamos a hacer públicamente en los parques y después lo vamos a hacer públicamente en algunas esquinas donde tú nos envíes en una manera específica y particular, Señor, mientras hacemos esas pequeñas labores, dígnate con el poder del evangelio, con el poder de tu Espíritu Santo, salvar a los nuestros y salvar a nuestra familia Betel para la gloria de tu nombre. Y aún en nosotros que ahorita estamos aquí, tu salvación sea confirmada y completada por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Hosana, hosana, salva ahora, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.